Bienvenidos a este video donde vamos a resolver algunos problemas. Bien, vamos a empezar entonces primeramente con este de acá, que dice, ¿no? Se desea implementar un algoritmo para determinar cuál de los dos valores proporcionados es el mayor. Bien, entonces para resolver estos ejercicios vamos a crear algunas funciones. Bien, vamos a abrir el Visual Studio. Tenemos acá una carpeta vacía. Vamos a crear un archivo index rápidamente, nuevo archivo. Vamos a llamar index.html. Bien, ya tenemos entonces creado nuestro archivito. Vamos a crear una estructura básica, una página web, rápidamente, ¿no? Bien, perfecto. Y listo, vamos a resolver estos tres ejercicios tanto con formulario como sin formulario, ¿sí? A modo de práctica. Bien, acá en la parte de abajo vamos a agregar una etiqueta de script para colocar un script, ¿no? Y nos decía el ejercicio, ¿no? A ver, revisemos la imagen, que hay que verificar cuál de estos dos valores es mayor, teniendo en cuenta las siguientes variables A y B, ¿no? Y qué resultado se muestra en una variable M. Bien, entonces voy a crearme acá una función, a ver, vamos a colocar acá una función llamado par, que tenga dos parámetros de entrada, que sea un parámetro de entrada de un valor 1, vamos a colocar x1, x2, abrimos llaves, ¿no? Vamos a darle enter, y acá vamos a colocar lo siguiente, eh, una condición if, ¿no? De la siguiente manera, y decimos, ¿no? Si el valor de x1 es mayor que x2, entonces que retorne, colocamos return, ¿qué tiene que retornar? Verifiquemos, eh, tiene que retornar cuál es el mayor. Entonces vamos a colocar que el valor de x1 más, vamos a colocar acá un espacio, más es mayor, ¿no? ¿Sí? O sea que cuando el valor de x1 sea mayor, que me retorne que x1 efectivamente es mayor. Caso contrario, ¿qué va a pasar? Que nos retorne que x2 es el mayor, ¿no? Esa sería la función. Vamos a borrar este x1 y le vamos a colocar x2, ¿no? Ahora vamos a llamar, cuando vamos a crear una variable m, donde va a estar almacenado lo que nos retorne la función, ¿cómo se llama nuestra función? Se llamaba par, lo que nos retorne la función par, ¿no? Bien, pero a esta función par tenemos que agregarles dos parámetros de entrada, que en este caso, como podemos observar, son las variables a y b. Entonces colocamos acá una variable a, vamos a colocar acá variable a, va a ser igual, pongamos valor C5, variable b va a ser igual a 10, punto y coma, y listo. Ahora los parámetros de entrada de esta función par van a ser a y b, ¿no? Que es lo que vamos a comparar, ¿no? Bien, una vez teniendo eso, vamos a generar un alert para que se muestren los resultados en la variable m, ¿no? Y listo, ya tendríamos resuelto. Vamos a verificar si funciona. Vamos a irnos acá, a buscar la carpeta. Y nos sale el siguiente mensaje, ¿no? Nos sale que sí, efectivamente, el valor de 10 es el mayor. ¿Y qué pasa si yo, en vez de 5, coloco 20, ¿no? Entonces debería retornarme que el valor de 20 es el mayor. Vamos a ver si funciona. Actualizamos la página y fíjense, 20 es el mayor. Entonces ya tenemos resuelto la número 1. Bien, vamos con la número 2. Vamos a colocar acá como un mensajito. Pregunta 1. Bien, vamos a corregir eso. Salió un mensaje sin querer. Ya, ahora sí. Bien, vamos a colocar pregunta 2. Perfecto. Y acá vamos a analizar rápidamente este ejercicio. ¿Qué nos dice? Realizar una función, ¿no? Donde requiere determinar cuál de las tres cantidades proporcionadas es la mayor, ¿no? Este es un ejercicio que ya habíamos visto en un anterior video. Lo vamos a resolver.
directamente en el código, ya sin necesidad de estar analizando. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear función, vamos a colocar mayor, que se llama la función mayor, y acá va a permitir tres datos de entrada. Vamos a colocar x1, x2, x3, tres parámetros, ¿no? Bien, y vamos a colocar la siguiente condición. Si el valor de x1 es mayor que x2 y además el valor de x1 es mayor que x3, entonces que haga la siguiente instrucción, que retorne que el valor mayor, vamos a colocar acá mayor, es x1. Bien, caso contrario, else, vamos a colocar else, si, vamos a colocar acá un if, abrimos y cerramos paréntesis, colocamos la llave y vamos a colocar la siguiente condición. Si el valor de x2 es mayor que x1 y el valor de x2 es mayor que x3, entonces que retorne el valor de x2, ¿no? Caso contrario, si no se cumple ninguna de estas condiciones, ¿qué es lo que va a retornar? Obviamente va a retornar el valor, vamos a colocar el valor de x sub 3, ¿no? Bien, entonces vamos a crearnos acá en la parte de abajo tres variables. Vamos a ver cómo las tiene anotadas estas variables. Variables A, B y C, ¿no? Bien, no hay problema, ya habíamos creado acá unas variables, las vamos a copiar. En la parte de abajo, colocamos acá, vamos a usar un espacio, la variable B está bien, y creamos una variable nuevamente, variable C, ¿no? 5. Fíjense, entonces aquí a simple vista yo me doy cuenta, ¿no? Que el valor máximo es 20, entonces me debería retornar la variable A, ¿sí? Eh, vamos a colocar una variable M, donde va a ser el resultado, variable M, va a ser igual a qué, a nuestra función que acabamos de crear, mayor, ¿sí? Y en este caso nos piden tres parámetros, como podemos observar, ¿no? X1, X2 y X3. Colocamos entonces el valor de A, el valor de B y el valor de C, ¿no? Y colocamos finalmente un alert que nos diga, que nos muestre el valor de M, ¿sí? Punto y coma, y para que no tengamos error vamos a comentar este sector donde ya habíamos declarado, ¿no? Bien, de esa manera. Vamos a guardarlo y vamos a actualizar la página. Fíjense, nos sale el valor de 20, entonces está correcto. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco que el valor de A es, coloquemos 1, me tendría que salir 20, ¿no? Vamos a actualizar, perdón, me tendría que salir 10. Fíjense, nos sale 10. Ahora, ¿qué pasa si en vez de 10, en vez de 5, en el valor de C, le coloco 25? Vamos a ver si funciona, ¿no? Comprobando todas las posibles condiciones. 25, ¿no? Entonces me está funcionando esta función, ¿no? Bien, vamos a hacer la siguiente pregunta, la pregunta número 3. Pregunta 3. El tercer ejercicio nos dice lo siguiente. Una compañía de viajes cuenta con tres tipos de autobuses, A, B y C. Bien, cada uno tiene un precio por kilómetro recorrido por persona. Los costos respectivos son de 2, 2.5, 3. Entonces ya más o menos me tengo una idea de que cada autobús cobra, por ejemplo, para el autobús A cobra $2, el autobús B cobra 2.5 y el autobús C cobra $3. Pero ese es el precio por kilómetro recorrido por persona. Dice que se requiere determinar el costo total y por persona del viaje, considerando que cuando este se presupuesta debe haber un mínimo de 20 personas, de lo contrario el cobro se realiza con base a este número límite. Bastante interesante, ¿no? Para ello vamos a revisar el siguiente diagrama. Fijémonos, ¿no? Ya este diagrama es la representación de ese problema. Fíjense, tenemos como datos de entrada los valores de TI, KM, NPR. Creo que son esas variables, son estas variables de acá. Vamos a acercar un poco. Fíjense, TI, KM, que es el tipo de autobús. Obviamente ese es un dato de entrada, ¿no? ¿Qué tipo de autobús va a ser?
tenemos acá kilómetros por recorrer y tenemos el número de personas reales, ¿no? Entonces todos esos valores son los valores iniciales, ¿no? Los valores que necesitamos nosotros para poder realizar este problema, ¿no? Bien, una vez teniendo esas variables de entrada, la primera condición que nos coloca, ¿ya? Es la siguiente, según el diagrama, nos dice que si el valor de TI es igual a, entonces vamos verificando, ¿no? Si el tipo de el autobús es igual a, entonces se va a ir por este sector. Si el tipo de autobús es igual a B, entonces se va a ir por este sector, ¿no? Caso contrario, obviamente es el tipo C. Tenemos acá los aranceles, los precios, ¿no? Y una vez identificados los precios, hacemos la pregunta, ¿no? Si el número de personas es menor a 200, se va a cumplir esta condición. Caso contrario, ¿no? Habíamos dicho que el número de personas va a ser igual a NPR. Una vez teniendo identificado esto, realizamos la multiplicación de estos tres valores, ¿no? Y lo dividimos entre la cantidad de personas, ¿sí? Ese es para determinar el costo para cada persona y también vamos a determinar el costo total del viaje, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta este diagrama, vamos a codificar, vamos a acomodarlo de esta manera para ver cómo podemos hacer este diagrama directamente pasándolo al código, ¿no? Bien, para ello vamos a crear una función, ¿ya? Vamos a crear una función, recordemos que estamos trabajando con funciones, llamada pago. Perfecto, pago. Nos están pidiendo tres tipos de variables. Vamos a colocar acá el valor de x1. Yo sigo manejando esto, no, mejor directamente para no chiparnos. El valor de ti, km, npe, ¿no? Bien, perfecto. Abro las llaves, perdón. Y ahora vamos a colocar la primera condición, ¿no? Vamos a seguir tal y cual está el diagrama. Vamos a colocar if, bien, if, abrimos un if, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la condición? Si el valor de ti, vamos a colocar, es igual a qué? A, aquí está. Entonces, si es el caso es verdadero, entonces que el valor de ck sea que va a ser una nueva variable. Vamos a colocar acá una variable ck, pero para no tenerlos así un poco desordenados, vamos a colocar acá que sea una variable local. Vamos a colocar que el valor de ck, la variable ck empiece desde 0, ¿no? Y esta obviamente va a cambiar. Ahora el valor de ck va a ser igual a ¿cuánto? A 2, dice, ¿no? Perfecto. Eso se cumple si es que el valor de ti es igual a. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Entonces va a volver a preguntar, ¿no? Vamos a volver a preguntar si el tipo de autobús eh, es B. Colocamos TI es igual, abrimos comilla y colocamos B, ¿no? ¿Cuánto va a valer CK? Va a valer 2.5, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué pasa si no se cumple ninguna de esas condiciones? Obviamente, si no se cumple, ¿no? Entonces el valor de CK, ¿qué va a ser? Va a ser igual a 3. Bien, una vez teniendo esas primeras condiciones, vamos a preguntar una nueva condición, ya que está fuera de las primeras condiciones que habíamos colocado. Vamos a preguntar si el número de personas es menor a 20, ¿ya? Vamos a colocar entonces si el número de personas es menor a 20. Si es así, entonces el valor de NP, ¿sí? El número de valor de NP, número de personas, va a ser igual a 20, automáticamente, ¿no? Acá vamos a declarar una variable llamado variable NP igual a 0, ¿sí? Ahora nos estamos diciendo, si el valor de NPR es menor a 20, entonces que directamente el valor de NP sea 20, ¿no? Muy bien, colocamos acá caso contrario si no se cumple esa condición, ¿sí? Entonces el valor de NP va a ser igual a NPE, ¿no? Eso es lo que nos decía el ejercicio. Punto y coma. Bien, una vez cumpliendo esas condiciones, hacemos los cálculos, ¿no? Donde dice que primeramente vamos a calcular el total de viaje, perdón, vamos a volver al ejercicio, el costo total, ¿no? Que va a ser representado por la letra TO, muy bien, por la variable TO.
Colocamos entonces TO, no, no nos olvidemos que hay que declararla para ser ordenado, ¿no? Variable, TO va a ser igual a 0. Recordemos que estas son variables locales, no son globales, ¿sí? Entonces, el valor de TO va a ser igual a ¿qué? Al número de personas por CK, que es el precio, ¿no? Por el número, eh, por KM, ¿no? Muy bien, que va a ser la cantidad de kilómetros que van a recorrer, ¿no? Y también vamos a calcular el valor de CP. CP, que es la cantidad, el costo por persona, va a ser igual a ¿qué? A la división del costo total entre el número de personas, ¿no? De esa manera. Bien, ya lo tenemos. Perfecto. No nos olvidemos de declarar la variable CP. Vamos a colocarlo acá arribita. Variable CP igual a 0, ¿no? Perfecto. Bien, ahora en esta parte de acá, ¿qué es lo que vamos a retornar? ¿Qué va a retornar esta función? Va a retornar, ¿no? El valor de TO más el valor de CP. O podemos agregar un mensaje de la siguiente manera. Vamos a colocar un mensaje que diga lo siguiente, ¿no? El costo total del viaje es igual a que nos salga el valor de TO. Y acá que nos salga otro mensaje, si aparte, vamos a dejar un espacio, o una barrita, ¿no? Más, bien, el costo por persona es igual y listo, ¿no? Que nos arroje el valor de CP, más, entre comillas, para generar el espacio, ¿no? Más. Muy bien. Listo, ya tenemos mi función. Ahora hay que verificar si funciona, ¿no? Vamos a crear una variable x1 que va a ser igual al tipo que la variable x1 va a representar al tipo de autobús, que en este caso yo le voy a colocar A. La variable 2 que va a representar, vamos a colocar acá, una variable x2 que va a representar ¿qué cosa? La cantidad de kilómetros que se va a recorrer. Supongamos que sea 100, ¿sí? Vamos a colocar la variable x3 y vamos a decir de cuánto es el número de personas. Y vamos a decir que sean 25. Muy bien. Todo eso lo vamos a guardar en una variable m, que va a ser igual a ¿qué? A function, ¿no? No, perdón, no a function. Al nombre de la función, ¿cómo se llama esta función? Sí, veamos, es pago. Pago, abrimos paréntesis y nos piden tres datos de entrada. Vamos a colocar el valor de x1, x2, x3, ¿no? Sí, y verificamos, bueno, colocamos un alert en otra línea, alert, ¿no? Donde esté el valor de m, ¿sí? Comentamos esta sección de acá para que no nos esté chocando, no haya problema, y verificamos, ¿no? Si funciona. Dice que el costo del viaje es 5.000 y el costo por persona es 200, ¿no? Entonces está funcionando. Sí, entonces de esa manera nosotros podemos resolver estos tres ejercicios. Ahora vamos a crear un formulario y vamos a ver cómo llevar, bueno, en un próximo video, ya que se hizo bastante largo, vamos a ver cómo llevar todas estas funciones a un formulario, ¿no? Para que podamos utilizarlo.